esta computadora. Chiquillos, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Que era lo que yo les contaba que íbamos a trabajar. Vamos a hacer un pequeño resumen que tiene relación con lo que habíamos trabajado en las clases anteriores, con esta unidad nueva que era sexualidad. Vamos a hacer un resumen a grandes rasgos y de ahí vamos a ya suspender la grabación de la clase, pero yo voy a quedar en línea para que ustedes puedan resolver el cuestionario. Voy a quedar en línea simplemente por si alguien tiene alguna duda, pregunta o consulta que les pueda surgir del cuestionario. Va a estar el cuestionario por la plataforma LearnMe y también yo se los voy a mostrar más o menos para que vean de qué trata y les voy a enviar el link por si no pueden acceder a la plataforma LearnMe lo puedan hacer vía link. Ya, así que a eso vamos a hacer hoy día. Así que nosotros comenzamos a ver entonces la sexualidad y vimos que esta sexualidad o esta parte de la sexualidad abarcaba muchos aspectos y esos aspectos los denominamos nosotros como dimensiones. Así que en función a eso, entonces vamos a comenzar. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Como les decía. Ya, vamos a reforzar, ahí alguien rayó la pantalla, vamos a reforzar, chiquillos, entonces vamos a reforzar entonces los contenidos anteriores y además vamos a aplicar en los contenidos de sexualidad a la resolución de ejercicios que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a trabajar hoy. ¿Ya? Cuando nosotros comenzamos, chiquillos, a trabajar, dígame el INEI. Escríbame la pregunta y yo ahí la respondo. Ya cuando nosotros comenzamos a trabajar y con sexualidad comenzamos a aplicar o a hablar de ciertas dimensiones que tenía esta sexualidad. Y una de las dimensiones que tenía la sexualidad, ahí sí me escribe, era la dimensión física. Ya otra dimensión era la social, la dimensión emocional, la dimensión intelectual y la dimensión espiritual. Y ahí esas dimensiones tenían relación con ciertas características. ¿A qué se asocia la dimensión física? ¿Cómo yo puedo visualizar o saber que hay una dimensión física en esta etapa de la adolescencia que están viviendo ustedes? ¿Qué cambia? ¿Cómo yo lo visualizo en este caso? Ya, chiquillos, en esta parte, en la dimensión física, tiene que ver con las características que nos hacen diferentes a los hombres y a las mujeres. Y acá aparece el tema de los caracteres, que después vamos a ver, los caracteres sexuales, primarios y secundarios. Ya al final los que nos hace diferentes, eso significa ese símbolo que es al final, lo que diferencia a un hombre de una mujer. Ya, así que eso era lo primero que vimos. Esperen un poquito. ¿Ya? Y después tenemos la dimensión social, y la dimensión social tiene, chiquillos, relación con los factores externos, con los amigos, con el sociabilizar. Dijimos que habían personas que podían ser más o menos sociables, ¿ya? Entonces acá aparecen factores externos, tales como los amigos, ya los grupos de personas, etcétera. Después tenemos la parte emocional, que tiene que hablar de las emociones y de los sentimientos. ¿Ya? Por otra parte está la parte espiritual, chiquillos, que tiene que ver con la aceptarse a uno mismo, ¿ya? Quizás algunas veces hablábamos de esa clase de quizás cosas más o menos religiosas, puede ser, pero aquí tiene que ver con la capacidad de aceptarse uno mismo.
Ya hay gente que se va por la parte de la religión católica, quizás por otro tipo de religión, quizás por no creer en nada y creer en sí mismo, nada, pero tiene que ver con aceptarse como son ustedes. Y finalmente tenemos la dimensión intelectual, que tiene que ver con la personalidad, con los valores, con el autoconocerse. Con el autoconocimiento. Esas son las dimensiones que vimos en un comienzo. Hasta lo anterior, chiquillos, ¿alguna duda, consulta, pregunta que tengan? ¿No? Ya. Después hablamos de los caracteres sexuales secundarios. ¿Por qué? Porque estos hacían notoriamente la diferencia entre un hombre y una mujer cuando ya llegaba en la etapa de su adolescencia, preadolescencia, la pubertad, ahí en adelante. Habían cambios físicos que experimentaba el hombre en comparación a la mujer, aunque habían algunos de estos que se repetían. ¿Se acuerdan cuáles caracteres sexuales secundarios estaban asociados tanto al hombre como a la mujer? Sí, súper bien. Acá la primera menstruación, sí, es un cambio que se da solo en la mujer. En el hombre, ¿cuál sería un cambio solo asociado al hombre, chiquillo? ¿Cuál podría ser un cambio solo asociado a los hombres en este caso? Acá ya les podría decir que aparece con el vello facial, que generalmente está más asociado a los hombres que a las mujeres. ¿Qué cambio experimenta tanto el hombre como la mujer en esta época, en la época que ustedes están viviendo, en la pubertad, en la preadolescencia? Más músculo. Sí, súper bien. Realmente el hombre tiende a formar más musculatura. Ahí está, musculatura. Ya generalmente está asociado al cambio de los hombros y la espalda. En cambio, la mujer tiende a ensanchar o agrandarse las caderas. ¿Ya? Pero también tienen algo en común. Ambos tienen un crecimiento, así como excesivo ya, y muy rápido de la estatura. Hay un cambio en la estatura para ambas partes. Acá también hay un cambio en la estatura. Veo el chat y les digo, ya que crecen los pechos también, ya en aumento entonces acá. Si lo asociamos a cambio solo de mujer, el crecimiento mamario. Pero también tienen en común la aparición del vello axilar y púbico. Esto es válido para hombres como para mujer. Ya recuerden que los caracteres sexuales primarios están asociados al hecho de los aparatos reproductores, ya sea femeninos o masculinos, que es lo que los diferencia de ser hombre o de ser mujer en este caso. Y por lo tanto, chiquillos, ahí habían algunos cambios también asociados a los caracteres sexuales primarios y secundarios. Y finalmente, que fue lo que vimos la clase pasada, tenía que ver con el ciclo menstrual. Este ciclo menstrual, chiquillos, tenía varios, entre comillas, como mitos. Hablábamos la semana pasada y decíamos que uno de los mitos era creer o asociar que el ciclo menstrual solo era el periodo de sangrado, ¿ya? Que abarca más o menos de 3 a 7 días de acuerdo de los periodos que tengan en las mujeres, si son periodos regulares o irregulares. Ya por lo tanto, lo primero que decíamos era eso, que había que sacarse ese mito de que era solo la época de sangrado, que habían periodos que podían durar 28 días, como algunos 90, 50, 60, 35 días,
Va a depender más o menos ahí de la mujer y también de quizás los problemas o a ciertas hormonas que maneje su cuerpo, que haga que uno sea diferente al otro. Así que por lo menos eso era lo que habíamos trabajado. Ya dijimos que si este periodo duraba 28 días aproximadamente, que era uno de los ciclos que uno suele tratar así como ciclos regulares, ¿ya? ¿Cuál era el día de ovulación si el ciclo dura 28 días, chiquilla? Perdón. Entonces, para un ciclo de 28 días, nosotros decíamos que el día 14 iba a ser el día de ovulación. Y dijimos que algo tenían que ver acá los ciclos y los días que eran súper fundamentales. Porque dijimos que lo que sí era sí o sí 100% seguro, perdón, independiente chiquillos de que la mujer tuviera un periodo de 28 días, 30 días, 24, como analizábamos en la clase pasada, era que había algo que siempre duraba 14 días, ¿ya? Y eso se llama la fase post-ovulatoria. Después de la ovulación, eso sí o sí, chiquillos, dura 14 días. No es que uno bote los desechos como del cuerpo, sino que hay una parte del endometrio que se desprende, que son lo que uno bota en el periodo, junto con mucosidad y sangre también. ¿Por qué el endometrio? Porque se había preparado el útero para una posible fecundación. Y como no ocurrió eso, uno bota ese endometrio. Tiene que ver con una mezcla de endometrio y mocos y cosas por el estilo. Ya chiquillos, entonces la fase post-ovulatoria, lo que viene después de la ovulación, esto siempre dura 14 días. Independiente de que el ciclo, chiquillos, dure 28 días para la mujer, dure 30, dure 40, dure 50 días, ya, desde la ovulación hasta que comienza el próximo ciclo pasan 14 días, sí o sí. ¿Ya? Entonces eso se conoce como la fase post-ovulatoria. Y el día de ovulación, ya es el día que tiene mayor probabilidad la mujer de quedar embarazada si estuviera en campaña, como se dice, para tener algún bebé. Pero también hablábamos de los días fértiles. ¿Ya? Y los días fértiles, chiquillos, siempre son 2 días antes Dos y días después. 2 días después. Después de la ovulación. ¿Ya? Por lo tanto, pongámosle fecha. Ya, si una mujer, hoy ya, ¿qué día es? ¿Tienen calendario por ahí, chiquillos? 22, ¿no? ¿De octubre? Sí. Ya, hoy día es 22 de octubre. Ya, gracias Cristóbal, que se me había perdido ahí el calendario. Veamos entonces, miren. Si hoy día es 22 de octubre y suponemos que el 22 de octubre es el día de ovulación, implica que esta mujer, ¿ya? Que si hoy día fuese su día de ovulación, tiene probabilidades de quedar embarazada, que son los días fértiles el día 20, el día 21 de octubre, el 22, que es el día que tiene mayor probabilidad, pero también sería el día 23 y el día 24 de octubre. Esos serían sus 5 días fértiles. Ya, esos serían ahí sus 5 días fértiles. Ya, veamos ahora. Si esta persona hoy día tiene su día de ovulación, ya hoy día que es 22 de octubre, ¿cuál será la fecha de su próximo periodo?
¿Cuál sería más o menos su próximo periodo? ¿En qué fecha? Acuérdense que desde el día de la ovulación, que es el día 22, tienen que pasar 14 días para que comience el próximo ciclo. El 4. Oh, te faltó uno. A mí me da El el 5. 5. El 5, ahí sí. Ya desde el 22 contamos 15 días en adelante. Recuerden que octubre en este caso tiene 31 días. Y ahí sería el 5 de noviembre, chiquillos, el próximo periodo de la mujer, con donde comenzaría, si no queda embarazada, de nuevo su periodo menstrual. Ya y siguiendo todas estas fases que habíamos hablado anteriormente. ¿Se entiende hasta ahí, chiquillos? Porque en base a esto vamos a resolver ahora, van a resolver ustedes, un cuestionario. Yo al tiro les mando por chat. Acá yo les voy a adjuntar un link. ¿No? En ese link, chiquillos, van a encontrar un cuestionario que tiene aproximadamente 8 preguntas. Yo voy a dejar de compartir mi pantalla. ¿Hay alguien que esté copiando, chiquillos, lo de la pantalla? Porque yo después lo puedo volver a proyectar. ¿No? No, ya. Si yo les dejo de aquí de compartir mi pantalla y les vuelvo y les voy a compartir la pantalla del cuestionario, que es lo que ustedes van a tener cuando se metan a ese link. Tenemos un cachito. ¿Sí? Así que ustedes se van a encontrar con esto que aquí aparece. ¿Ven la pantalla que dice ahí que aparecen unos niños como saludando? Sí. Ya. Van a encontrar en un comienzo la lista desplegable con su nombre. Ustedes pinchan su nombre y siguen. ¿Ya? Todas las preguntas tienen una sola opción correcta, por eso aparece un puntito. Ya cuando aparecen unos cuadritos que se llaman casillas de verificación, eso indica que cada pregunta o que esa pregunta tiene más de una opción correcta. Así que ahí tienen 4 preguntas de alternativa. ¿Ya? De la pregunta 5 a la pregunta 8 es la misma imagen, pero son diferentes preguntas. En la 8 es qué días forman parte del periodo fértil de A. ¿Ya? ¿Qué días forman parte del periodo fértil para el ciclo B que aparece acá? ¿Cuánto vale la fase postovulatoria? Recuerden, después de la ovulación del ciclo B. ¿Ya? ¿Y cuánto dura la fase preovulatoria? Hasta antes de la ovulación del ciclo A. Así que eso es lo que tienen que responder ahora. ¿Ya todos tuvieron, chiquillos, acceso al cuestionario? ¿Se lograron meter al link que les acabo de enviar? ¿O lo Yo vuelvo siento. a enviar? Dígame, ¿hay alguien me escribió por chat? Pueden empezar a responder, Yo sí. chiquillos. Yo quedo en línea. Voy a dejar ahí de compartir mi pantalla y quedo en línea para todas las dudas, consultas o preguntas que ustedes tengan. Yo voy a estar acá. Si tengo el micrófono apagado, simplemente porque pueden andar por ahí mi hija metiendo bulla. Ya, espérame, Vicente. Ah, Vicente, los días fértiles tienen que ver, tú miras el día de ovulación y los días fértiles son 2 días antes del periodo de ovulación y 2 días después del periodo de ovulación. Siempre son 5 días. 2 antes, 2 después y el día de ovulación. Por ahí lo puedes sacar. Así que ahora sí yo tengo la grabación. ¿Dudas, consultas me hacen ahí? Yo estoy acá en línea. Puede que tenga mi micrófono apagado, pero les voy a estar ahí atentos a ustedes y escuchándolos en caso de que necesiten algo. Que les vaya bien.